Muy buenas tardes, buenos días, soy María Teresa Cotón, Cabañero, para servirles. Y hoy vamos a tratar un tema muy interesante, creo que muy interesante, que es si se puede dejar de reencarnar. Porque lo primero que puedo transmitir es que durante toda nuestra vida, la mayoría de los occidentales, pues no creíamos en la reencarnación, porque en Occidente, pues nuestra cultura hablaba de que había una sola vida, ¿verdad? Y que en esa vida, pues, se acababa todo, la primera vida, ¿no? Y la última, ¿no? Entonces, yo siempre me preguntaba, ¿no? Pues que por qué entonces, si es que existía Dios, ¿verdad? Pues había gente que nacía muy pobre, o niños que nacían enfermos, ¿no? Con cáncer, o con una enfermedad degenerativa, ¿no? O sin piernas, o ciegos, o sordos, ¿no? Y entonces, ¿cómo era posible que en una sola vida esos niños, ¿no? Pues pudieran tener las mismas oportunidades que otros que nacemos, pues, con todos nuestros sentidos y nuestros órganos perfectos, ¿no? Entonces, era algo que yo no entendía, ¿no? Yo fui, pues, creada o criada en la educación católica, ¿verdad? Porque mi origen es español y allá en aquel entonces era la época de Franco, ¿no? Y entonces pues yo iba a colegios de monjas y pues siempre nos decían que había una sola vida y yo nunca creí en otra cosa más que en eso, que era una sola vida, una sola oportunidad y te ibas al cielo si eras bueno, al infierno si eras malo y al purgatorio si eras regular. Bueno, así es como nos lo enseñaron y de alguna manera eso queda en el inconsciente, ¿no? Cuando yo descubrí, o sea, que existían otras vidas, ¿no? A través de experiencias que tuve, ¿no? Pues lógicamente mi creencia en Dios se hizo más fuerte, mucho más fuerte, porque me di cuenta del amor que Dios nos tiene, ¿no? Para darnos pues más oportunidades. Él nos crea perfectos, pero al mismo tiempo vivimos una vida que parece que no es perfecta, ¿no? Que tenemos pues enfermedades, disgustos, falta de economía a veces, problemas familiares, ¿no? Guerras, hambres, dependiendo del momento que hemos nacido, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, pues entonces Dios no puede ser así como a ti te doy la riqueza, la belleza, el éxito, ¿verdad? Y a otros les doy pues la pobreza, la enfermedad. Era un Dios que no es posible entenderlo. No sé cómo nosotros no pensamos, ¿verdad? No nos ponemos a pensar, ¿verdad? Que eso no puede ser, ¿verdad? Entonces, cuando conocí que existía la reencarnación, mi alma tuvo una alegría tremenda porque entendí algo, que Dios nos ama tanto, que nos da otra oportunidad y otra y otra y otra, las que sean necesarias para que volvamos a Él, con tal de que nosotros vayamos aprendiendo, porque estamos en la tierra para aprender, estamos para limpiar nuestro karma, ¿verdad? Y cuando entendí que existía una ley, que es la de causa y efecto, ¿verdad? Que lo que yo hago, lo que yo siembro, yo es lo que recojo, pues también ahí vi la justicia divina y la enseñanza, ¿verdad? Y que entendí que cuando morimos nos damos cuenta de lo que hemos hecho mal, ¿verdad? Y rectificamos, y Dios nos purifica, nos vamos a diferentes niveles de purificación, ¿verdad? Que llamamos purgatorios o cielos o como los queramos llamar, y volvemos a renacer, o sea, ahí está otra oportunidad. Pero lo más bello, te doy la oportunidad con la página en blanco, o sea, que vuelvas a escribir tu libro en blanco, que no te acuerdes de nada, inclusive para que no sufras de que en la vida pasada pues hiciste tal cosa y entonces ahora, ¿verdad? Pues te acuerdas y llevas esa carga, no, pues cómo me va Dios a perdonar o cómo voy a pedir el perdón del universo si maté en una guerra, yo que sé, a cuántas personas, ¿no? O asaltaba bancos, o violé a no sé quién, ¿verdad? Entonces, porque todos ya hemos vivido en ese momento, en este momento histórico, somos almas viejas, ¿no? Y entonces, pues a la hora en que entendí, ¿verdad? Que teníamos la oportunidad como un libro borrón y cuenta nueva, un libro en blanco, volver a escribir nuestra vida como bebés sin acordarnos de nada, como si no hubiéramos hecho nada, para que todo pudiera volver a empezar de cero.
pues me pareció algo tan maravilloso. Dije, esa filosofía de millones de seres orientales, ¿verdad?, que hablan de la reencarnación, pues yo también dije, no es posible que tantos millones se equivoquen, ¿verdad? Tantos millones que llevan siglos hablando de que tenemos una vida detrás de otra, ¿verdad? Entonces, esa fue como una primera etapa, ¿no? Donde yo renací al darme cuenta que no estaba todo perdido, porque cuando yo tenía una religión, pues mi religión decía que me condenaba y que si no iba a misa, pues era el pecado más, por lo menos en mi tiempo, ¿verdad?, grande que había, y que había cosas que si no te confesabas y si no cumplías con un montón de cosas que la mayoría de la gente pues no hace, ¿verdad? Pues era, o mentías en la confesión. Yo me acuerdo que eso hacían las monjas, hacían mucho hincapié en que no podías mentir en la confesión. Cuando te confesabas, si decías una mentira era así como un pecado tremendo, o si comulgabas sin haberte confesado, ¿no? Ahora ya se puede comulgar sin confesarse, ¿no? Por lo menos eso he visto, ¿no?, en algunas ceremonias que he asistido, ¿no? Entonces, pues había veces que te creabas el conflicto, ¿no?, porque ibas a confesarte, yo como niña, porque era una niña, ¿verdad?, y tengo eventos que pudieran ser anécdotas importantes para entender cómo piensa un niño, ¿no? Entonces mis papás vivían en un pueblo, ¿no? Y entonces, pues, mi mamá siempre, pues claro, los niños corríamos por todo el pueblo, y era un pueblo chiquitito, en una aldea, ¿no? Mi padre era médico de ese pueblo, ¿no? Y pues claro, teníamos un prestigio como los hijos del médico, y yo iba a pasar el verano con ellos porque, lógicamente, en todo el año, pues estaba yo en la capital, en Madrid, estudiando, ¿no? Pero en el verano, en las vacaciones, o en la Semana Santa, o en la Navidad, pues me las pasaba con mis papás, ¿no? Con mis hermanos, ¿no? Y corríamos por todo el pueblo, y claro, allá era un pueblo que tenía mucha fruta, ¿no? Y nos metíamos en los huertos, y bueno, pues nos comíamos la fruta, ¿no?, que eran manzanas, o peras, o cerezas que había en los árboles, deliciosas porque estaban en los árboles, ¿no? Entonces mi mamá, como sabía que yo pues no vivía ahí en el pueblo, pues nos decía, a ver, podéis comeros las manzanas, pero no las del árbol, las que están caídas en el suelo, ¿no? Porque esas pues se las dan a los cerdos, entonces a comer, o sea, aunque te las comas, pues no pasa nada, ¿no? Porque si no se pudren, ¿no? Y claro, pues había unos huertos que tenían unas manzanas riquísimas, ¿no? Pero claro, las del suelo pues a veces estaban podridas, o las del suelo ya estaban medio feas, y claro, veíamos la manzana del árbol, pues la tomábamos y nos la comíamos, la del árbol. Pero mi mamá nos llevaba a confesar todo, porque ella pues, era muy católica, ¿no? Entonces, pues éramos los hijos del médico, pues todo el mundo nos miraba en la iglesia los domingos, ¿no? Éramos 6, así que no pasábamos desapercibidos, ¿verdad? Y a la hora de confesarnos, ¿verdad?, pues el padre nos preguntaba, bueno, me preguntaba, ¿no?, a mí en especial, que yo era la mayor, era la que llevaba la voz cantante, ¿no?, que los pecados, ¿no? Entonces yo, pues como me había comido las manzanas del árbol, ¿verdad?, pues yo le dije al sacerdote que me había comido las manzanas del maestro, unas manzanas del maestro, ¿no? Y entonces mi mamá estaba detrás de mí, esperando confesarse igual que yo, pero el padre era un poco sordo, entonces no me escuchaba. Entonces yo le decía que había pecado comiéndome unas manzanas de un árbol, ¿no? Entonces el padre me dijo, pero bueno, ¿el árbol de quién era? Y yo dije, del maestro, ¿no? Porque era del maestro, el huerto, ¿no? Y entonces el padre me preguntó, bueno, pero las manzanas que te comiste, ¿estaban en el árbol o estaban en el suelo? Pero él gritaba porque era sordo. Entonces yo decía, pues, a ver, dime, a ver, ¿en el suelo o en el árbol, no? Y entonces yo tenía un conflicto porque mi mamá estaba atrás y estaba escuchando los gritos del sacerdote, que como era sordo hablaba muy alto, ¿no? Y entonces me hacía así como, pero contéstame. Y yo con mi mamá al lado y mirándola, y yo mirando al sacerdote, y entonces le dije, no, en el suelo, en el suelo. Entonces el sacerdote me dijo, bueno, en el suelo no es pecado, ¿no? O sea, porque así eran nuestros pecados, pues ¿cuál pecado íbamos a tener si teníamos 10 años, ¿no? Entonces, pero claro,
Ya salí de la confesión, para eso pues había colas ahí para confesarse, todo el pueblo se confesaba, ¿verdad? Y entonces pues yo dije, ahora cómo voy a comulgar. O sea, era no sé, me sentía tan mal, tan, que había hecho una falsa tan grande, había mentido al sacerdote, ¿no? Le había dicho que las manzanas eran del suelo y eran del árbol. Y entonces pues no quise comulgar, entonces digo, porque ahí decía el sacerdote que si comulgabas, pues te excomulgaban porque ibas a comulgar con pecado. Pero como niña, pues te crees todo, así, al pie de la letra, ¿no? Entonces mi mamá, pues vamos a comulgar, ¿no? Y le dije, no, yo no quiero comulgar, pero ¿cómo? No, es que se me ha olvidado un pecado. Ah, pues vete otra vez y te vuelves a confesar. No hay mucha gente. Ve, yo te acompaño. Dije, no, no me acompañes. La verdad es que no me quiero comulgar. ¿Cómo de que no? Tienes que comulgar todos los domingos, ¿no? Porque tienes que estar con Dios y no sé qué. Entonces dije, bueno, pues voy a ir a decirle al padre que mentí y que la manzana no estaba en el suelo, estaba en el árbol. Bueno, me creó un conflicto tan grande y bueno, pues después de mi mamá se volvió a poner cerca de mí, venga, ya díselo al padre, lo que te has olvidado. Y yo sufriendo ahí, ¿no? Pero yo sufría, yo sudaba, porque mi mamá nos había dicho no, prohibido comerse las manzanas del árbol, porque son del maestro y no se pueden comer esas manzanas porque él las vende y es como él vive y no sé qué. Entonces, pues yo me había comido una, pero pues era el gran pecado para mí, porque había desobedecido lo que mi mamá me había dicho. Entonces, claro, volví a entrar a la confesión y dije, padre, es que se me olvidó un pecado. Bueno, a ver, hija, dime otra vez. Y claro, gritaba y gritaba, y yo le decía, es que la manzana, otra vez con la manzana, me dice, pero si eso ya me lo dijiste. Dije, no, padre, pero es que le tengo que decir que no es así. ¿Cómo que no es así? Decía, ¿cómo? A ver, ¿qué es lo que no es así? Y gritaba. Entonces yo le decía, pues es que la manzana que me comí estaba, ¿dónde? Por fin, ¿dónde estaba la manzana? Pero gritaba muchísimo. Y finalmente le dije otra vez que estaba en el suelo. Entonces, porque yo era una niña. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque vean un conflicto de un niño que cree que eso es gravísimo, ¿no? Y entonces, por supuesto, como mi mamá me obligó a comulgar, pues yo comulgué. Y me sentí la niña más mala, más pecadora, que ya me iba al infierno, que ya me iba yo a condenar. Ya era una condena, haber comulgado con habiendo dicho una mentira al padre, ¿no? Entonces, toda esa carga la llevé durante muchos años. Entonces, dije, bueno, ¿cómo arreglo eso, verdad? Que mentí y que comulgué ya para la iglesia, según en aquel momento. Yo entendía que eso no era ya perdonable, el haber comulgado con un pecado y haber mentido al padre, ¿no? Entonces, claro, viví una situación que me apartó, eso me apartó mucho de la iglesia, ¿no? Y ya después de eso fue que yo, pues iba a misa pero iba a misa porque era pecado, nada más por eso, porque mi mamá dice, si no vas a misa es otro pecado más. Y bueno, pues tenía que ir, pero era porque me aburría muchísimo la misa, pero me aburría totalmente, porque las misas eran en latín y el cura estaba de espaldas, así que imagínense una hora estar ahí levantándote, sentándote, sin entender nada, ¿no? Y todo eso me hizo que poco a poco yo pues sí creía en Dios y todo, pero no estaba yo ya tan cada vez menos cerca de que dónde estaba ese Dios piadoso y compasivo y todo esto que posteriormente aprendí, ¿verdad? Entonces, cuando supe de la reencarnación, supe que Dios nos perdonaba, que Dios nos daba otra vez otra oportunidad, que todo era perdonable, que todo lo podíamos transmutar, ¿no? A mí se me abrió un mundo que era como haber encontrado a Dios. O sea, encontré a Dios, encontré el Dios que yo pensé que tenía que ser así desde antes, que no podía ser un Dios tan implacable y tan sumamente, pues desde como yo lo veía, pues con una justicia de casi, ya no tienes solución lo que hagas, ¿verdad? Entonces, posteriormente, cuando estuve en culturas orientales, estudié también con budistas, estudié también con hindús, estudié también con chamanes, estudié con todo lo que encontré para encontrarme a mí misma y encontrar a Dios, ¿verdad? Dentro de mí. Y siempre hablaban de la reencarnación y de la reencarnación, ¿no?
Y me pareció maravilloso que tuviéramos esa oportunidad, así que nos olvidáramos de todo, pues, y luego aprendí, ¿no?, que los extraterrestres decían que, bueno, que las primeras vidas te acordabas, cuando tuve contacto con extraterrestres, que las primeras vidas te acordabas de quiénes eras, pero luego ya posteriormente te ibas olvidando poco a poco, según pasaban las vidas te ibas olvidando, ¿no? Pero tampoco los extraterrestres decían que se podía acabar la reencarnación, decían que eso era así siempre, porque hay niveles, de todo hay niveles, ¿no? Hasta que conocí a mis maestros, ¿no? Digamos principales, ¿no? Y hablaban de la gracia, ¿no? Que a través de la gracia se podría romper el karma, que fue lo que trajo Jesucristo. La gracia y el perdón y el amor del universo a través de Cristo, ¿no? Entonces vi otra puerta enorme abierta, porque todo el mundo decía, bueno, pues si en esta vida no, será la próxima, ¿no? Y cuando hacían eso también yo me sentía así como diciendo, pues en la próxima, qué terrible, otra vez olvidarte, otra vez volver a nacer, otra vez que no te acuerdas de nada. Cuando supe que se podía terminar la reencarnación a través de la gracia y a través de iluminarte y liberarte, que existía la liberación, que era terminar totalmente con la rueda de los orientales, le llaman el samsara, ¿no? De nacer y morir, nacer y morir. Y lo más grandioso es que lo aprendí también de maestros orientales, o sea, de este caso lo aprendí pues precisamente con un gurú oriental, ¿no? Que fue con hindú, con el que su tradición, ¿verdad?, habla de la gracia, ¿no? Y habla de terminar, de iluminarse en esta vida. Ellos lo llaman el trascender, ¿no? La realización del ser, así lo llaman, o sea, que te realizas en tu ser, ¿no? Realizas tu ser, o sea, te haces consciente de tu ser. Y el gurú, que en este caso, los gurús son, la palabra gurú significa maestro. Y hay verdaderos maestros, gurús verdaderos y gurús falsos, hay de todo. Entonces, cuando yo conocí a este linaje, ¿no? Realmente que hablaba también de la gracia, a mí ya me había dado de la gracia otros maestros, ¿no? Pero me di cuenta que mi maestro no era el único que hablaba de la gracia, que había caminos, ¿no?, que hablaban de la gracia, en este caso del gurú. Entonces, el gurú es como la representación de que ese maestro ha encarnado la tierra, ha conseguido la iluminación, y entonces él puede transmitir esa iluminación a otra persona, a sus, digamos, a las personas que está él, digamos, enseñándole, ¿no? Y puede, en su tradición, a través de la mirada, a través del toque, de tocarte, ¿no? A veces te tocan aquí, a veces nada más te miran, o a veces a través de la palabra, ¿no?, te pueden transmitir su energía de ellos, ¿no? Y hay otras formas, pero en este caso de este gurú hindú, es su tradición, ¿no?, era esa, ¿no? Él heredó, y luego también aprendí con él que todo lo que él había avanzado se lo podía dejar a transmitírselo a la persona siguiente, que él la preparaba para que continuara dando la enseñanza al mundo, ¿no? Él le transmitía todo su Shakti, toda su energía, todo su poder, se lo heredaba como quien hereda un palacio o un castillo. Él le heredaba su energía y todo su poder, ¿no?, a su alumna, que luego iba a ser, cuando él muriera, pues la continuidad del linaje, de la enseñanza, ¿no? En este caso fue una mujer, ¿no?, al que él heredó. Él muere, y a él no lo conocí en vivo, lo conocí, estaba vivo cuando yo llegué ahí a ese ashram. Ashram es un lugar para meditar, él estaba vivo todavía, pero lo conocí a través de videos, porque él vivía en la India y yo en México. Y yo caí ahí en ese ashram, no sé cómo caí, ni me acuerdo, no tengo la menor idea, la gracia me llevó ahí, ¿no? Y era una energía tan bonita, una energía de una cosa, solo entrar ahí ya era una cosa maravillosa, y yo hice mucho clic con él, aunque era todo por video. Yo conecté con ese maestro muchísimo, y entonces me apunté a un seminario que se llamaba, que era de fin de semana, ¿verdad? Y era un seminario se llamaba de transmisión de la Shakti, que significaba que toda la energía
del maestro te llega a ti, o sea, no importa dónde él esté, te llega su energía, ¿verdad? Y ese curso, ese seminario, ese retiro, no retiro, estaba dado precisamente por un monje, ¿no? Que seguía su tradición de, esta, de este linaje, ¿no? Y era español, precisamente el monje, ¿no? Entonces, pues había estudiado con el maestro en la India, ¿no? Y había venido a México a dar esta enseñanza, ¿no? Entonces, pues yo me apunté porque dije, pues, claro, decían que era que, que vivir esa experiencia era algo maravilloso porque el gurú te conectaba con Dios, ¿no? No importaba dónde el gurú estaba en su país, pero tenías la experiencia de Dios, ¿no? Entonces, pues, el, el monje se puede llamar monje, ¿no? Que nos dio el curso, pues era muy gracioso, decía muchos chistes y como era español tenía mucho humor, se reía todo, y todo lo contaba, pero con mucho humor de su gran maestro, que en este caso fue como yo tomé el primer Shaktipak, que así se llama, que es el toque de gracia, ¿no? Y ahí se me apareció el maestro, se me apareció. Estaba yo meditando, estábamos, pues, son 3 días de pura meditación, que lo único que haces es meditar con mantras, con los mantras que el maestro te da, ¿no? Y entonces se me apareció y me puso las manos así, como de bienvenida, ¿no? Y yo sentí una emoción tremenda, ¿no? Porque aunque en físico nunca lo conocí, pues lo conocí de esa manera y a través de los videos. Pues bueno, yo sentí que su energía de él iba y de su linaje, seguramente había estado en otras vidas con él, seguro que soy de la familia de él, y posteriormente él hereda todo su linaje a una mujer, deja una guru mujer, ¿no? Y esa mujer sí vino a México y sí la conocí y sí estuve en varios cursos con ella, que ahora es una gran guru, ¿no? Entonces, lógicamente, las experiencias de esto, ellos hablaban de no volver a reencarnar, pese a que hablaban de la reencarnación, pero hablaban que había que en una sola vida terminar, ya no volver a nacer en un mundo de dolor, ¿no? Y para eso ellos te ayudaban, ¿no? Con enseñanzas y con darte el Shaktipak, que era el toque de gracia, ¿no? Y hablaban de Jesucristo, por supuesto. De hecho, en el ashram, que es el lugar donde se medita, había fotografías, bueno, cuadros, ¿no? Con la Virgen de Guadalupe, con Jesucristo y también con los grandes maestros del linaje, ¿no? Entonces, pues a mí se me abrió un mundo maravilloso, aunque yo estaba paralelamente estudiando con los extraterrestres, ¿no? Pero se parecía mucho todo lo que me enseñaban los extraterrestres y lo que me enseñaba la tradición del gurú, ¿no? Entonces, completaba yo una cosa con otra, nada más que en la tradición del gurú yo sentía una energía tan fuerte y tan poderosa, ¿no? Que me transportaba, no sé, a un aspecto de mucho gozo dentro de mí, ¿no? También decían que cuando contaban muchas historias, porque igual que Jesús contaba parábolas, en estas tradiciones cuentan historias, ¿no? Para poder entender más lo que es este camino y cómo se puede realizar una persona. Y decían que cuando un maestro llega a la tierra y está muy iluminado, pues solamente con tocar sus pies o sus zapatillas o estar cerca de él, hay algunos gurús que te transmiten la luz y te iluminas solo con estar al lado de él. Y contaban historias donde pues había habido personas que habían lavado, de la antigüedad, la camisa del gurú, ¿no? Y solo con habérsela lavado, esa persona entraba en un estado iluminativo, ¿no? Entonces, empecé a entender cómo la energía, o sea, la Shakti, que así se llama, en sánscrito, Shakti es energía divina, se pegaba. Explicaban que la energía se pegaba, que era contagiosa, lo bueno y lo malo. Energía mala también se pegaba. La energía no es mala ni buena, solamente es como diferente. Lo importante es quién la transmite. En este caso, en este camino, es un camino, ¿verdad? Porque hay muchos caminos, ¿no? Una tradición hindú, cómo la Shakti era contagiosa y cómo gente, a través de estar con un gurú, pues aprendía muchísimo más rápido y se contagiaba de su energía, ¿no? Entonces, pues mis experiencias con esta tradición fue maravillosa. Y los libros del maestro, porque lógicamente estos maestros escriben libros, ¿verdad? Entonces, pues la música, todo era con música, todo era cantos con música, ¿no?
adorando al gurú. ¿Pero qué gurú? Al gurú interno. Entonces mucha gente pues no entiende estas tradiciones, ¿no? Hablan de que todos somos un gurú, todos somos maestros y tenemos y el gurú externo es simplemente el que te conecta con tu gurú interno, o sea, con tu maestro interno, ¿no? Y cuando haces postraciones, yo veía que la gente se postraba ante el maestro o ante el cuadro, como un símbolo, ¿no? Y al principio no lo entendía, pero cuando ya nos explicaban, ¿verdad? Por eso la gente debe de entender estas tradiciones, pero viviéndolas, no solo viendo lo externo, sino lo interno. Explicaban, ¿verdad?, que no te estabas arrodillando o postrándote ante una persona, te postrabas ante tu verdadera naturaleza divina. O sea, cada vez que yo me postraba, yo ya sabía que yo pensaba que me postraba, me inclinaba hacia mi verdadera naturaleza divina, que el maestro, el gurú, también tenía su propia naturaleza, pero como todos somos todos somos uno, ¿verdad? Lo único que él ya había conseguido la realización, y yo, a través de estar con un maestro realizado, toda su energía se me pegaba, y cuando yo me inclinaba ante mi verdadera naturaleza, el gurú representaba como la realización de mi ser, digamos, totalmente realizado. Representaba ya la realización del ser de él, pero también del mío. El caso es que esto lo platico porque empecé a entrar en tradiciones, a estudiarlas y a incursionar en ellas, ¿no? En donde entendía que se podía trascender la reencarnación, que ya no hablaban de volver a reencarnar, sino de en esta vida realízalo, termínalo, es lo último, ilumínate, libérate, ¿no? Hay técnicas para liberarte. Y cuando era un verdadero maestro, te hablaba de otros maestros, decían, bueno, esta es nuestra tradición, aquí, que tiene siglos, ¿verdad? Pero te puedes realizar en esta tradición, pero puede ser que tengas otra tradición, ¿verdad? Y te puedas ir a otra y realizarte en otra, pero en esta es lo que yo te puedo ofrecer. Entonces un maestro te ofrece a donde él ha llegado, ¿no? Él ha llegado a su realización y te ofrece ayudarte a que llegues a él, y luego pues te cuida durante todo el tiempo, ¿no? Y de toda tu vida, ¿no? Y también cuando mueres, ¿no? Y claro, puedes tener muchos maestros que te han enseñado diferentes cosas, como cuando vas a la universidad y aprendes geografía, historia, y cada maestro lo respetas, y a lo mejor eres más afín a la historia o más afín a la geografía o lo que sea, pero todos los maestros los honras, ¿no? Y entiendes que cada uno tiene su enseñanza, y que todas son válidas, que simplemente pues uno te da geografía y el de geografía no sabe historia y el de historia no sabe a lo mejor matemáticas. Entonces, y lo respetas, mira, tú me estás enseñando historia, mira, tú me estás enseñando geografía. A lo mejor no voy a ser ni historiadora, ni voy a ser geógrafa, ni voy a hacer nada de eso, pero lo estoy estudiando para ver inclusive qué quiero estudiar, que esa es la otra. Cuando uno recorre ciertos caminos, no es porque tú te quedes ahí, sino porque dices, bueno, este camino, ¿a dónde me llega? O sea, ¿qué me ofrece ese camino? ¿Quiénes se han realizado en ese camino? ¿Quiénes han logrado la liberación en ese camino, verdad? Y entendí también que todo esto te iba llenando de luz, y que cada maestro que tú veías, pues te daba su semilla, su bendición, su energía, ¿no? Y te conectaba con él. Cada vez que conocemos una persona, no importa cuál, quedamos conectadas con ella, ¿sí? Y de hecho todas las personas que conocemos en la Tierra ya las hemos conocido en otras vidas, ¿de acuerdo? Nuestros hijos, nuestros padres, nuestros amigos, el vecino de enfrente, en mayor o menor grado los hemos conocido ya, ¿de acuerdo? Pero cuando conocemos un maestro es porque también ya lo hemos conocido en otras vidas, ¿no? Entonces esto hace una conexión kármica con esa persona. Kármica no quiere decir que sea mala. Kármica significa que hay un destino que es con esa persona que tenemos que vivir. A lo mejor simplemente es un tío, un amigo, un primo, pero estamos conectados kármicamente. Y el karma puede ser bueno, puede ser malo. Cuando es una conexión con una persona negativa, pues ahí estamos
conectándonos con un karma negativo de otras vidas, porque todo viene de otras vidas, con esa persona, ¿no? Entonces, cuando supe que el karma se podía limpiar, que no hacía falta vivirlo, también dije, wow, o sea, en todos los lugares había entendido que el karma había que vivirlo así, como ojo por ojo y diente por diente. Y cuando fui entendiendo que había la gracia y que había forma de aprenderlo, que veníamos a aprender y que ese aprendizaje podría ser que lo aprendiéramos de otra manera, con terapia, con un registro akáshico poderoso, por supuesto, que te hable de tu karma y cómo limpiarlo, ¿verdad? Y te dé conciencia, ¿sí? Que podíamos limpiarlo con un maestro, que podíamos limpiarlo a través de meditación. O sea, que había muchas técnicas para que no necesitábamos vivirlo, que lo vivíamos porque no nos habían dado las herramientas. Y entonces, pues claro que nos va cayendo las enseñanzas, buenas, malas, regulares, y andamos en un mundo ahí de tinieblas, ¿no? Y peleándonos con el karma porque pues no sabemos cómo limpiarlo. Pero cuando yo fui entendiendo que según la tradición, pues claro, según la tradición tiene diferentes recetas, como un chef, ¿no? Un chef japonés pues tiene unas recetas, un chef italiano tiene otras, todo es comida, pero son diferentes recetas y diferentes platillos, y todo, pero todo es alimento. Pues igual que todo es alimento, con los maestros todo es alimento. Y cuando tú te hables al cosmos y entiendes que realmente las religiones las hemos hecho los hombres y que simplemente esos que han creado las religiones lo que han querido es abrir caminos, ¿no? Para que por ese camino el maestro que encarna, que es quizá un ser iluminado, y aquí en la tierra con el cuerpo que tiene se vuelve a iluminar y ayuda a que los demás se iluminen, ¿verdad? Y te lleva a donde él está, ¿verdad? Entonces pude entender más a Cristo a través de mis maestros orientales y de mis maestros occidentales. Entonces entendí cuando Cristo llegó a la tierra, cuando dijo el que llega a mí no llega a mí, que llega a mi Padre, ¿no? Dije, wow, o sea, yo a través de los maestros orientales pude entender más a Jesucristo, ¿no? Y también ellos hablaban de Jesucristo, que era un gran maestro, ¿sí? Y un día en un mercadito, de estos que ponen en las calles, ¿no? Después de muchos años, ¿no? De más de 30 años de conocer varias tradiciones espirituales, ¿no? Pues en un mercadito encontré un libro, ¿no? Que se llamaba Jesucristo Tántrico. Me llamó mucho la atención porque el Tantra es un camino también, ¿no? Hay muchos tipos de Tantra, ¿no? Entonces dije, Cristo Tántrico, qué interesante, o Jesucristo Tántrico, más o menos se llama así. Entonces lo ojeo y veo que es de mi maestro, de mi gurú, del que acabo de hablar de él, hindú, que él tenía un ashram en Nueva York, otro en la India y varios en varios lugares del mundo, ¿no? Y parece ser que en ese ashram de Estados Unidos, él mandó construir estatuas de todos los grandes maestros que han venido a la tierra, porque un verdadero maestro te habla de otros maestros. Un verdadero maestro, aunque sea hindú o chino o tibetano, te habla de Jesús, te habla de Buda, te habla de todos, porque respeta a todos, porque entiende que todos son maestros que han venido a la tierra, ¿sí? No solo los de él también son maestros, pero hay otros también. Entonces él lo que hizo es mandar a hacer estatuas de todos los grandes maestros que habían venido a la tierra. Según entrabas, ¿no? Parece que están ahí todas las estatuas, yo nunca he ido a ese lugar. Y entonces llegó el que escribe el libro era un sacerdote, creo que presbiteriano, algo así. Y igual que yo andaba buscando la explicación, ¿no? de Dios, ¿no? De saber más de Dios en diferentes culturas, pero quiero saber más de Dios, no me importa por dónde, quiero saber más de Dios. Tengo sed de Dios, tengo gran sed de Dios, ¿no? Entonces este presbiteriano pues se fue a conocer a este maestro a la India, ¿no? Y también se fue a Nueva York, y entonces como era un gran escultor famosísimo en Estados Unidos, pues el gurú le dijo que le hiciera la estatua de Jesucristo. Le dijo, bueno, pues mira, me falta quien me haga la estatua de Jesucristo. Ya tengo el que me hizo de Buda, el que me hizo de un santo, el que, no sé, todas las estatuas que hay, que son de varios santos que han llegado a la tierra, de grandes maestros, ¿no? Dice, no, pero me falta la de Jesucristo. Pues tú que eres presbiteriano, ¿verdad? Y eres un gran escultor, hazme la estatua, ¿no? Claro, yo no me podía creer que había encontrado en un mercadillo un libro hablando de mi maestro y de Jesucristo, ¿no?
Entonces, pues compré el libro, ¿verdad? Que seguro de segunda mano, no estoy segura, pero creo que sí. Entonces, nunca lo hubiera encontrado en una librería, porque yo no sabía ni que existía eso. Y claro, pues el maestro, ¿no? El gurú, le dio el material para que, mientras él también meditaba y estaba ahí en el lugar en el recinto de meditación, porque un ashram es un lugar de meditación, así se llama en el hinduismo, ¿no? Entonces, ashram se llama ashram, ¿sí? Entonces, le empezó a hacer con el cincel la estatua de Jesús, y de repente pues el maestro llegaba, el gurú, y lo miraba: ¿cómo vas con la estatua? Pues ahí voy, ahí voy, ahí voy. Y le quiso, como era de muy famoso este señor, ¿no? Pues este escultor, ¿no? Pues el gurú lo quiso probar su ego, porque si estás trabajando ahí en el ashram, estás meditando, estás trabajando para romper con tu ego, ¿no? Y para trascender, pues quiso ver cómo iba su ego de él, ¿verdad? Y no, pues no me gusta la estatua que estás haciendo, yo creo que necesitas que tu estatua de Jesús hable de la grandeza que tenía Jesús, le dice el gurú, ¿no? Esa estatua que estás haciendo, pues no me habla de la grandeza que yo siento que tenía Jesús, ¿no? Entonces, pues el hombre, el escultor se empezó a enojar con el gurú, empezó a decir: ¿cómo es posible si yo soy un gran escultor y no le gusta la estatua de Jesús que estoy haciendo? Entonces se la hacía deshacer, decía: no, yo considero que Jesús era un gran maestro y a mí me tienes que hacer una estatua, pero que yo al verla sienta la grandeza. Y bueno, pues llegó un momento en que él ya estaba tan enojado con el gurú que no le gustaba la estatua que estaba haciendo. Decía: es que yo soy famoso en mi país y yo soy un gran escultor. Y el gurú le decía: pues, pero no parece que reflejes, si tu maestro también fue Jesús, en un momento dado o es Jesús, pues tienes que echarle toda la energía de hacer una estatua que hable de él, ¿verdad? Y pues él estaba enfadadísimo con él y ya se iba a ir. Un día iba a agarrar su maleta, porque ahí te quedabas a meditar, ¿verdad? Durante cierto tiempo, ¿no? A veces los retiros de ahí creo que eran por un mes o 2 meses, ¿no? Entonces, pues, yo pues ya me voy, ya no. Entonces el gurú se le quedó así mirando y le dijo: bueno, o sea, tú lo que quieres es que yo te aplauda, te diga que la estatua es maravillosa para realzar tu ego, ¿no? Pero aquí vienes a romper el ego, no vienes a realzarlo, ¿no? Bueno, esa historia, ¿no? Me encantó porque, bueno, finalmente el escultor logró hacer una estatua preciosa de Jesucristo que todavía está ahí, ¿verdad? Si van allí a este lugar de Estados Unidos donde está el ashram y de este maestro mío, y entonces ¿cómo se llama? El escultor, pues logró hacer la estatua que ahí. Entonces me llamó mucho la atención porque cuando hablaban de ese lugar, cuando yo iba a meditar aquí en México, me hablaban, no, que en Estados Unidos están todas las estatuas de los grandes maestros y la primera que está es la de Jesucristo y son preciosas todas las estatuas hasta llegar al ashram, ¿no? Al lugar, al templo, ¿no? Y yo decía: ay, me gustaría ir, pero pues era muy caro porque pues había que pagar el transporte, por supuesto la alimentación, la estancia. Bueno, en aquel momento para mí en dólares pues no era factible, ¿no? Y yo mejor aquí en México, que en México era gratis, ¿no? Entonces, pues lógicamente, me llamó la atención que que cuando decía: no, es que el gurú, honra a todos los grandes maestros que ha habido en la tierra, ¿no? Y yo decía: wow, qué bien, ¿no? Y cuando encuentro este libro del escultor que hizo la estatua de Jesús ahí en el ashram de mi maestro, dije: qué fuerte, cómo la vida, ¿no? Me va dando todas estas enseñanzas, como diciendo: estás en lo verdadero, estás en lo real, ¿no? Esto es auténtico, es verdadero, ¿no? Pues esta conferencia lo que quiero hablar es que hay tradiciones donde te hablan de liberarte, ¿no? Y Jesucristo habló de eso, Jesucristo habló de la liberación, habló de venir a la tierra Él, limpiar todos nuestros pecados, ¿no? Diríamos toda nuestra neurosis, ¿no? Todo lo que tenemos aquí, tenemos en nuestra mente, tenemos una serie de códigos no solo de esta vida, de otras y de todos nuestros antepasados. O sea, imagínense nuestros antepasados,
pues si tuvimos por ahí, o sea, tenemos millones de personas delante de nosotros y somos el resultado, y todo nuestro ADN es el resultado de la herencia, igual que hemos heredado a lo mejor la fortuna, o hemos heredado los ojos del abuelo, o hemos heredado, yo qué sé, la forma de tocar el piano o de cantar, ¿verdad? Todo se hereda lo bueno y se hereda lo malo. Lo bueno, ya ven que hay artistas que heredan todos ser artistas, hay familias que todos son médicos, o sea, se hereda mucho los dones de la familia, pero también se heredan las enfermedades y se heredan los defectos, ¿no? Entonces, pues toda la línea del tiempo que tenemos de nuestro árbol genealógico, ¿verdad? Pues todo eso lo tenemos que limpiar. Por eso hay meditaciones, ¿verdad?, para limpiar el árbol genealógico. O sea, los japoneses hablan que si limpiamos el árbol genealógico, todo esa limpia, porque a lo mejor tenemos gente que está en la luz, ¿no? Desencarnados, ¿no? Habrá familiares que están encarnados ya, y habrá familiares que están a lo mejor en los mundos inferiores, en los astrales bajos, que se llaman bajos astrales, o en los astrales intermedios, ¿no? O en el alto astral, pero todavía no logran llegar a la parte de la luz del espíritu, ¿no? A la naturaleza divina, porque están limpiando sus karmas, sus enseñanzas, ¿no? Entonces, a la hora en que les hacemos meditación para limpiar todo el karma de los ancestros, ¿no? Pues todo eso también nos llega a nosotros, y todas las generaciones se limpian, ¿no? O sea, una de las formas es como no deberle nada a nadie, terminar asuntos pendientes, ¿no? Decirle a tu papá y a tu mamá cuánto los quieres, gracias, muchas gracias por haberme traído al mundo, porque me das la oportunidad de iluminarme y liberarme, aunque no se los digas a ellos, se los puedes decir espiritualmente, orando por ellos, y ya se han ido, ellos donde estén te oyen. Gracias por haberme traído, gracias a toda mi generación, ¿verdad? Pero también ayudarlos, ¿no? Entonces, primero dar las gracias a nuestros padres por habernos traído, no importa si nos llevamos bien, si nos llevamos mal, hay que trascender todo eso, ¿sí? Entender que ellos han sido los medios, ellos han aceptado que tú y yo bajemos a la tierra y tengamos esta experiencia, ¿verdad?, para podernos iluminar. Ellos nos han elegido y tú también los has elegido a ellos, más bien tú los has elegido y ellos han aceptado en que tú nazcas con ellos, para que vivas el karma que tengas que vivir a través de ellos. Entonces no te puedes quejar de tus padres, porque era el karma que tenías que vivir, no importa si era a través de ellos o a través de otros, pero tú tenías que vivir ese karma. Y ellos dijeron, estoy de acuerdo en que lo vivan a través de mí. Fíjate qué amorosos y qué generosos a nivel espiritual, que dijeron, tienes que vivir esto, yo me ofrezco para ser tu madre y que vivas el karma que tengas que vivir conmigo, bueno o malo, y yo me ofrezco para ser tu padre. Y te voy a abandonar, o te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro, pues sí, pero alguien lo tiene que hacer, ¿sí? Y yo decido que estoy de acuerdo porque tú los eliges a tus papás, pero también tiene que coincidir con el karma que tú tienes. O sea, no puedes elegir cualquier papá y mamá, tiene que coincidir el karma que tú tienes con el karma que ellos te van a ofrecer cuando vengas a la tierra, ¿sí? Y desde otro punto de vista, ahí viene otra situación. Ustedes imagínense los millones y millones y millones de seres que hay sin encarnar y que quieren encarnar en la Tierra. ¿Por qué quieren encarnar en la Tierra? Porque es en el único lugar en este sistema solar donde te puedes iluminar y liberar. Este es el único lugar en todo nuestro sistema solar. En otros sistemas no lo sé, pero en este, al parecer, dicho por los seres extraterrestres y dicho también por los grandes maestros orientales que he tenido y otros que no son orientales, ¿de acuerdo? Que todos quieren bajar aquí para poder terminar su karma, ¿no? Entonces no hay cuerpos suficientes, así aunque estemos muy sobrepoblados, ¿no? Los millones y millones que hay allá arriba, pues no pueden tener un cuerpo idóneo, un papá y una mamá que justo tenga el karma que ellos tienen que vivir. Entonces, cuando ya por fin encuentran ese alma y ese espíritu que los acepta y que bajen con ellos, ¿verdad? Pues resulta que es una maravilla que ya encontraron y pueden reencarnar porque ya tienen el padre y la madre idóneos, ¿no? Entonces hay que agradecer todo eso, ¿verdad? Y entenderlo, ¿no? Entenderlo, que es la gracia más grande que encuentres ante billones y billones y billones de almas, las idóneas para que tú reencarnes, ¿no?
y que puedas tener el acceso a un cuerpo físico en la tierra, ¿sí? Entonces, y que ellos te van a dar una enseñanza. Si has nacido en Oriente, pues te vas a ser budista. Y si has nacido en Islam, pues vas a ser islámico. Y si has nacido en Occidente, pues lo general es que seas cristiano. Pero te das cuenta que según donde has nacido, pues así es la tradición y así es donde tú te has criado y así es lo que has creído. Pero en este momento hay que darse cuenta que todo fue nada más una enseñanza y un camino para llegar a nuestra verdadera naturaleza divina, y que Dios está dentro de nosotros, pero que también está el gran creador universal o la fuente, y que podemos llegar a trascender nuestro karma a través de la gracia, ¿sí? Y por eso viene finalmente el maestro de maestros, y vuelvo a repetir, Jesús, porque Jesucristo se da cuenta que nosotros no podemos salir por nosotros mismos de este laberinto, ¿no? Que es nacer y morir, porque si cada acción tiene una reacción, entonces cada cosa que hago la tengo que vivir. Si yo quiero tener, vamos a poner un caballo en esta vida, pero en esta vida no me corresponde tener un caballo, pero todo el tiempo estoy deseando un caballo, el universo me lo da, me va a dar el caballo, pero entonces tengo que nacer en otra vida para que me dé el caballo y tener el lugar idóneo, porque a lo mejor si yo vivo en un departamento, pues ahí no me van a dar un caballo, ¿dónde lo meto, verdad? Entonces me tienen que dar el universo, el lugar idóneo, en un rancho, en un lugar donde yo, por fin que pedí un caballo y soñé con el caballo, pues lo voy a tener. Todo lo que pidamos, absolutamente todo nos lo dan. Ese es otro problema. Por eso los hindú dicen que no debemos de desear. O sea, tenemos que tener cuidado con qué deseamos, ¿no? Entonces, porque cada cosa que deseemos empieza a bajar y nos la ponen aquí. Quiero un Maserati, aquí está. Quiero una casa con 5 recámaras, aquí está. Quiero todo, empieza a bajar. Pero por haber pedido todo eso, hay que vivir otras vidas, aparte del karma, para que nos den todo lo que hemos pedido. Y en unas vidas podemos haber sido reyes, en otros podemos haber sido pordioseros, en otros pintores, en otros escultores, en otros artistas, ya en esas alturas. En otros hemos sido brujos, blancos, negros, ya hemos vivido de todo. Ahora hay que trascender todo eso, porque la mayoría somos espíritus viejos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando viene Jesús y nos dice a través de la gracia, ¿sí? Y Él dice, solo por el amor y la gracia serás salvo, que significa te liberarás, ¿no? Y nos viene a traer precisamente lo que la Iglesia tradujo por la salvación. ¿Qué es la salvación? La liberación. ¿Liberarte de qué? De tu karma. Y el karma, que es lo que podríamos llamar las enseñanzas, ¿no? Y digamos, lo que tenemos que aprender, ¿verdad? Y la justicia divina, ¿no? Entonces, pues, lógicamente Jesús viene y rompe con todas las tradiciones, rompe con todas las reglas judías, ¿verdad? Pero quiso nacer en Judea porque pues los judíos tenían mucho conocimiento de Dios, muchísimo, y lo siguen teniendo, ¿sí? Entonces, yo también he estudiado con judíos. ¿Por qué? Porque también tienen una gran sabiduría. O sea, la esencia. Siempre hay que buscar la esencia, lo interno. Lo externo, pues puede haber, igual que hay cristianos malos, hay judíos malos, hay hindús malos, pues como todo. Hay malos y buenos en todo el mundo. Pero si tú estás en la gracia, abriéndote a esa energía que trajo Cristo, ¿verdad? Pues vas a encontrar en tu vida el amor, el que te dé, porque estás en gracia, estás conectado con esa conciencia. Por eso cada maestro que viene a la tierra y tú conoces, te conectas. Él te conecta con él. Si es un maestro de oscuridad, también te conecta. En una secta también te conectas con él. Si tú te casas con una persona muy mala, pues también te conectas con con toda esa descendencia. Y si conoces un santo, pues por eso yo tuve un maestro que siempre me decía, es muy importante ir a conocer santos, no importa de qué cultura tengan ni qué religión, son santos en su religión, llegaron a ser santos en su religión, respétalos aunque tú no tengas esa religión, ¿verdad? O si te parece que es un alto nivel de conocimiento, pues apréndelo y algo recibirás bendiciones de esa persona, ¿no? Y te va a conectar con él, ¿verdad? Entonces, pero también si vas a un lugar negativo, también te van a conectar ese ser. Entonces diríamos que, por ejemplo, cuando venga el anticristo, también mucha gente se conectará con él. ¿Por qué? Porque el anticristo hará milagros, igual que Jesús, o más, para apantallar, para que la gente
se quede así toda, ahora ya en la tele, saldrá en la tele, antes no había tele, ¿verdad? Pero saldrá en la tele, en los medios, y será una persona que hará milagros, levantará muertos, curará gente, pero no por eso es bueno. O sea, el problema es que nosotros tenemos una cultura de bueno y malo. Entonces una persona que cura y que sana, no puede ser buena, claro que sí, pero a veces curan y sanan, pero no son buenos. A veces lo hacen porque por ganar dinero, a veces lo hacen por tener fama, no sé, cada quien sabrá por qué lo hace, ¿no? Pero la realidad es que no tiene nada que ver con lo bueno y lo malo. Hay gente que cura y es buena, por supuesto que sí, no digo que no, yo digo que hay algunos, ¿verdad?, que usan ese poder pues para generar más ingresos o para tener fama o para... Entonces, pues aquí lo que tenemos que conectarnos es con nuestro corazón, ¿de acuerdo? Y no me canso de decirlo, porque cualquiera que venga a la tierra y te diga que es, yo qué sé, que viene de no sé dónde, y que es un gran ser y que es un... Hay que tener cuidado, porque miren, los grandes maestros nunca dicen que ellos son ángeles o arcángeles, o que son... O sea, sin criticar a nadie, simplemente lo que trato de explicar es que yo he estado con maestros que son grandes, que he tenido enseñanzas valiosísimas, ¿no?, de las tradiciones de ellos, y sé que han sido santos en otras vidas, ¿no? Y sé el poder que tienen, ¿no? Pero jamás ellos hablan de que ellos son ni ángeles, ni santos, ni nada de eso, ¿sí? Al revés, dicen que, pues, que todavía están aquí, ¿no?, en la tierra. Entonces, volviendo a Jesús, Jesús viene y nos limpia de todo, nos quita todo el karma, todos los pecados, como lo queramos llamar, ¿no? Y nos abre a la gracia, ¿no? A que nosotros, a través de la gracia, podamos liberarnos, ¿no? Entonces, lo que quiero terminar de decir en esta conferencia es que todos los maestros altos hablan de la gracia, por lo menos los que yo he estado. Hablan de que tienen su tradición tiene meditaciones, tiene mantras, tiene un montón de cosas, pero hablan de la gracia. Y también hablan de otras tradiciones, no se cierran que solo la mía, no, al revés, dicen, no, Jesús era un gran ser, San Francisco era un gran ser, pero también el Buda era un gran ser. O sea, son grandes seres que han llegado a la tierra y los tenemos que ver así. Y si tu maestro es Jesucristo, pues entonces a él le tienes que pedir directamente, ¿verdad? Cada vez que tengas una duda, si es un maestro de luz o un maestro de oscuridad, pedir señales, porque vamos a ver, yo no soy nadie y yo pido las señales y me las dan. Pues entonces a ustedes, a todo el mundo se las dan. Ahora, hay que saberlas reconocer, ¿de acuerdo? Y para eso también hay que pedir saberlas reconocer. A veces están en un cartel, simplemente pasas por una calle y el cartel dice algo que tiene que ver con lo que tú pediste, o una película y tiene que ver con lo que tú pediste, o un libro que te cae así en la cabeza en una librería y justo es lo que tenías, o una conferencia y justo era lo que tenías. Entonces, que saber, ¿no? El abrirse a la gracia y el pedir, este es un maestro de luz, en vez de que creamos todo lo que nos dice la gente, incluyendo yo, no hay que creer nada, hay que investigarlo, ¿sí? Y la mejor manera es allá arriba. Te pido, Dios mío, te pido que me ayudes para ver si esto es así, si esto, y nombras a la persona, si esta persona da su nombre, ¿no? Como se llame, le das el nombre, es de luz o de oscuridad, dame una señal y te la van a dar. Igual al maestro siempre hay que probarlo, eso lo aprendí de mis maestros, que al maestro hay que probarlo, o sea, hay que ver si verdaderamente está en la luz o no, incluyéndome a mí. Entonces eso se pide allá arriba, ¿sí? Y te lo dan. Si tú lo pides con tu corazón, no con tu cabeza, con tu corazón, por favor, necesito que esta sea mi última vida, necesito liberarme en esta vida, necesito terminar con el karma en esta vida. Si lo que dice María Teresa es así, dame una señal. Si lo que dice otra persona que habla en el internet, dime si por ahí es bueno que tome ese curso, es bueno que esté con él. Porque te vas con gente que a veces te engaña y te contamina porque no tenemos la conciencia de reconocerlos. Pero pidiéndolo allá arriba, te van a dar la señal, ¿verdad? Y tú pide que te den una señal y también que los reconozcas. Porque vuelvo a repetir, cuando venga el anticristo y levante muertos o cure a todos los idosos y a todos los cancerígenos, pues nos vamos a quedar con la boca abierta, de acuerdo, pero ya nos lo están avisando desde antes, ¿no? Ojo, que él tiene, detrás de eso bueno que hace, tiene
el manejo interno, ¿no? De conectarte con Él, con su energía y con su linaje de Él, ¿no? Y estamos hablando que anticristo significa antes de Cristo, vendrá antes de Cristo. Entonces, claro, para nosotros, pues poder que lo veamos, pues que hace cosas que nadie hace, ¿no? Y quiere demostrar que Él es Cristo, es lo que quiere demostrar. Pero ¿cómo lo vas tú a darte cuenta? Conectándote con esto y pidiendo allá arriba y conectándote con esto. Es la única forma, ¿de acuerdo? Bueno, pues ojalá que lo que yo expongo pueda servir, ¿no? Para que todos crezcamos y todos estemos en unión de amor y podamos abrirnos a la gracia y entender que todos venimos a la tierra a aprender y también a dar lo que tenemos, y que hay falsos maestros y verdaderos maestros, y que podemos limpiar el karma totalmente, liberarnos en esta vida e iluminarnos, ¿de acuerdo? Muchas gracias y pues les deseo todo lo mejor.